Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Hoy con un tema que creo que va a ponerlos a pensar mucho en sus organizaciones porque estamos viviendo la era de los nuevos paradigmas de la reconfiguración global. Y hoy vamos a estar hablando de la creatividad radical y cómo la IA está redefiniendo los patrones del proceso creativo. Hola Percy, ¿cómo estás? Y super Aldo, con este episodio nos vamos a reír también, que es parte un poquito, o sea, nos vamos a incomodar, pero lo más importante es que vamos a hacer acciones, porque ahora estaba pensando y quiero arrancar con esto, es si la lluvia de ideas de cada uno de ustedes es que le digan, decirle a Leia, dame 10 ideas disruptivas, obviamente le van a salir 10. Pero estaba leyendo el otro día un artículo, eso que decía así, esto va a oler como a LinkedIn con esteroides. O sea, que al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hablar un poco? De cómo venimos a fabricar ese pensamiento radical, o sea, del cerebro humano. ¿Qué podemos hacer hacia eso? Yo últimamente con LinkedIn he tenido mis temas porque siento que no sé si es la red social con mayor alucinación de optimismo. Todos somos super Sí. líderes, todos somos súper exitosos, todos somos súper sustentables y a veces, inclusive yo mismo me canso o a veces digo, ¿cómo evito publicar algo que no suene fake, sinceramente? Entonces tuve mis temas del año pasado. Estoy esperando a ver algo diferente, pero pues no es prioridad para Microsoft ese canal desde mi perspectiva. Pero bueno, retomando el tema de creatividad radical. ¿Por qué creatividad radical? Porque hemos estado viviendo en las organizaciones, Percy, y es que el proceso creativo de las organizaciones cayó en un abismo terrible en los últimos 10 años por varios temas. Uno, se vinculó creatividad a hacer productos digitales, páginas web, aplicaciones, marketplaces, ¿verdad? Entonces, no, vamos a ser creativos. Bueno, vamos a hacer la aspirina de la aplicación, ¿verdad? De la app, la aspirina de la página web. Sí, Y el otro elemento que contaminó mucho el proceso creativo, que fue el concepto del agilismo. Paréntesis aquí, también. creemos mucho en algunas herramientas de agilismo como Scrum, especialmente el concepto del backlog, que creemos que suma mucho, Kanban, pero también desde la parte de método, creo que fue absurdo delegarle el 100% de los proyectos a la gestión de las etapas del proyecto y desvincular la creatividad. Entonces, hoy estamos viendo un renacer de la creatividad impulsada por la IA, pero también hay que entender que la IA no resuelve la creatividad de las organizaciones, simple y sencillamente es una otra herramienta más. Definamos qué es creatividad radical, Percy. ¿Qué te suena creatividad radical? Y el concepto, a mí me gusta radical, porque cuando pensamos del concepto radical es hacer cambios abruptos, cambios y cuando digo radicales, mira, no es simplemente, si yo voy a la derecha, vamos a ir a la izquierda, eso no es el radical, es, si yo voy a ir a la derecha, pues pucha, yo voy a ir a la derecha, pero voy a ir no solo a la derecha de forma plana, sino voy a ir a la Ujú. derecha elevándome como un cohete, que es diferente ir hacia arriba, hacia la derecha, que ir plano hacia la derecha. Por ejemplo, y doy este concepto para que se den cuenta de que existe, no pensemos a veces en dos dimensiones. Cuando hablamos de radical pensamos en tres dimensiones. Existe una dimensión que a veces ni siquiera la valoramos porque estamos pensando en ¿qué tengo que hacer para llegar a tocar la siguiente puerta? Por ejemplo, abrir la siguiente puerta, que es la puerta de las oportunidades. Y esto digo esto como un ejemplo muy metafórico, pero en realidad la Ujú. radical cuando hablamos de un ejemplo es como, ¿y qué pasa si en el edificio que estoy ya no existe el edificio? O sea, y cuando hablamos de radicales, ¿qué tiene que cambiar en mí para que deje de pensar en que hay un edificio y una puerta y la puerta de las oportunidades? Tal vez la oportunidad no tiene ni forma ni de puerta. Y ahí es cuando comienzo a ver cómo hago para que yo tenga esta forma de creación de pensamiento que realmente no es solo de genios, ¿verdad? No es que un genio ve las cosas. Y aquí me caso mucho y seguro te reirás, pero obviamente, aquí en lo que somos certificados en pensamiento lateral, fuimos a estudiar con Edward de Bono, que es parte del padre de la creatividad metodológica, Sí. y yo siempre ese ha sido, digo yo, como dicen,
he practicado algo que De Bono dice y para mí es muy cierto. La creatividad no es que, obviamente hay gente que viene más creativa que otros, porque de ahí así salió su cerebro, pero los que no, ¿qué hacen? Ah, no, es que no soy creativo. No, no, no. Él lo dice, la creatividad es un ejercicio mental. Si usted quiere ser radical, usted tiene que practicar de forma metodológica diferentes formas de ser creativo para que tengan muchas ideas creativas y sean radicales. Entonces ahí es donde me caso de que quiero entrar a este episodio con ese paradigma. Es que este episodio no es para mí porque yo no sé pensar de forma radical. No, 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 no. Para pensar de forma radical hay que tener un pensamiento creativo muy maduro. Y lo quiero Ujú, decir, o sea, hay que ya haber explorado fórmulas creativas, metodologías, aprender. Y cuando uno tiene todos estos recursos, es cuando uno dice, claro, si mezclo esto con esto, estoy viendo algo que nadie está viendo y podría decirles, este es el futuro de esta industria y va a cambiar por completo. Eso es pensar radical y eso es lo que los humanos hacen de una forma espectacular. Entonces, empecemos primero desmitificando esa parte de la creatividad, de que no todos pueden ser disruptivos y radicales porque no nacimos para esto. Sí lo pueden ser, pero obviamente si usted nunca practica, es imposible. Eso es, perdón que lo diga Aldo, y doy un ejemplo, a mí me gusta tocar guitarra. Y yo siempre ujú, digo, no, 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 no es que la guitarra, usted suena bien tocando la guitarra, no, 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 usted tiene que aprender técnicas y cuando la gente dice, wow, qué increíble suena esa guitarra, y no, claro, es que el tipo, la persona, ha practicado un montón de técnicas y las puede aplicar en el instrumento, entonces el instrumento suena espectacular. Es lo mismo, ujú. podemos usar la tecnología, muchas cosas, pero las personas son los que tenemos que aprender herramientas para ser creativos radicales y poder aplicarlas a la inteligencia artificial, poderlas aplicar a los objetivos corporativos, poderlas aplicar a los retos de negocios para resolverlos de una forma ultra innovadora. Sí, yo creo que uno de los grandes errores en la Escuela de Administración de Occidente, no sé si de Occidente o es parte del sesgo que ha habido en la evolución del teléfono chocho de la administración, y es que ha sido predominantemente financiera. Y no quiero decir que no sea malo, pero que muchas veces la creatividad se ha delegado a un área específica, ¿no? Por ejemplo, en los noventas, en los ochentas y noventas, eh, como en Madman, ¿verdad? La serie, el publicista era el creativo, la agencia era la creativa, el área de marketing era el creativo y ya ese paradigma hay que dejarlo atrás. O sea, si las organizaciones hoy con el desarrollo exponencial que estamos teniendo de la economía no son por naturaleza creativas, no van a sobrevivir. O sea, simple y Sí. sencillamente no van a sobrevivir. Ya no es un tema de que, sí, llamemos a marketing porque son creativos. Llamemos a innovación porque son creativos e innovadores. Llamemos a la agencia porque son los creativos. Ya ese paradigma hay que erradicarlo de la organización. La organización, desde el CEO, la gerente general, los directores, tienen que ser creativos. O sea, ¿por qué? Porque si yo no soy creativo, no puedo cuestionar, o si no tengo pensamiento creativo, no puedo cuestionar cómo se están haciendo las formas en las organizaciones. Y una de las frases que repetimos muchísimo el año pasado en las empresas fue, si yo me pongo los objetivos, sé cómo llegarles, y si yo sé cómo llegarles, no tengo necesidad de ser creativo y de innovar. Y ese es el gran problema hoy de la creatividad en Latinoamérica. Por ejemplo, los últimos 10 años, no es que los creativos son los startups. No, no es cierto. Los mayores casos de éxito de innovación no han sido startups, perdón, pero las grandes innovaciones de los últimos 100 años han nacido de gobiernos y han nacido de multinacionales. Silicon Valley nació gracias a que el Pentágono y la NASA le dio a las universidades, especialmente la Universidad de Stanford, todo el I más D de Estados Unidos y lo empezó a financiar las universidades. Entonces, eso de que la creatividad es solo de unos, eso no es cierto. Eso es el primer paradigma que tenemos que erradicar. El segundo paradigma que tenemos que erradicar es que la creatividad es incremental. Ya hoy la creatividad incremental
la mejora continua disfrazada de creatividad incremental, ya eso lo hace la inteligencia artificial. O sea, y esa es la realidad. Cierto. O sea, a mí me das la página del banco, la meto a Lovable y le digo, necesito que me hagas una mejora innovadora y le mete ahí un, no sé, un chat o algo y ya listo, se acabó. Entonces, ese cuento, y el año pasado hice un post de eso y hizo mucho ruido, ese cuento de los tres horizontes, que ha sido una gran excusa en las empresas, de horizonte uno de 0 a 12 meses, horizonte 2 de 13 a 24 y horizonte 3 de 24 a más. Eso ha sido una excusa toda la vida en Latinoamérica. No, no, este año la prioridad es Horizonte uno. Y el siguiente año, no, este año sigue siendo la prioridad Horizonte uno. Y el tercer año es que este año sigue siendo la prioridad del Horizonte uno. Y ya eso se acabó, o sea, porque estamos viendo que en cualquier momento una empresa con una disrupción transforma totalmente la industria. Total, total. Ahora que dices esto, Aldo, yo quiero darles algunos datos para que se den cuenta que no es paja lo que estamos hablando, que no es mentiras, o sea, que hay evidencia. Estaba leyendo una investigación que hizo University College London y hablaba de que, vean qué interesante, hizo un experimento con 300 participantes que les dijeron a esos participantes, quiero que ustedes, cada uno de ustedes, agarren una hoja de papel y escriban Ujú, microhistorias, o sea, microhistorias de cosas que ven entonces para, para, para ver qué pasaba. Entonces encontraron, vean qué interesante, algunos de estos participantes les pidieron escriban microhistorias en papel, o sea, en un cuaderno de una historia, y a otros le dijeron escriban microhistorias y pueden usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para ujú, hacer las historias. Entonces, vean que y cuando llegan y agarran el estudio, lo agarran y comparan las historias, los resultados, qué tenían, qué tanto eran creativos o no, diferentes, por ejemplo, se dieron cuenta de algo que era interesante, que las ideas generadas por los que lo hicieron con inteligencia artificial lograron mejoras en novedad y utilidad, por ujú, ejemplo, adecuándose al mercado meta que se les daba al público. Pero lo que era más interesante es que había un patrón en todas esas historias de similitud entre las historias. O sea, que la IA sí te dio mejoras en novedades, pero se parecían las historias mucho, que era muy ujú, interesante. Y aquí es donde se volvía muy, muy interesante, que el análisis lo que decían era que sí, o sea, colaborar con el uso de la inteligencia artificial mejora el desempeño creativo, pero puede reducir la diversidad de ideas si no se diseña bien un proceso de innovación que genere muchas ideas, que eso es mucho lo que nosotros vemos en las empresas, Aldo, que efectivamente ujú. llegan y sí, hey, hagamos la IA, nos va a dar Sí. ideas, generarme 10 ideas, bien, sí, 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 y las 10 ideas, y todos dicen, hey, entre todos se parecen las ideas. Lo que pasa es que y nos dicen, Aldo, y estoy seguro porque he escuchado más de una vez, Aldo, Percy, me llamó tal empresa y nos dicen que están en un buque, no pasan de ciertas ideas, no tienen creatividad, han ejecutado bien lo que han, pero siempre las mismas ideas. O sea, que hay una falta de creatividad corporativa y la IA no lo va a resolver. Otro estudio que leí fue el de Nature Human Behavior, que lo que ellos están reportando es que el uso de ChatGPT baja también la diversidad. Ya hay estudios que están diciendo que sí, que la IA te da ideas, pero la creatividad baja porque las ideas son similares. Entonces, ¿dónde está el problema? Exactamente en que no se están dando los espacios para generar creatividad, para generar ideas Ujú. radicales, o sea, pensando que esa radicalidad, todas esas ideas las va a hacer la IA. Y ahí es donde está el error, que eso es como crear un ejército de clones creativos, todos pensando diferente, pero todos llegamos al mismo punto porque Mm, hacen mil ideas iguales, pero tienen una mejora, que es parte. sí, ahí hay un principio, tocaste dos palabras claves importantísimas, los tres elementos de la creatividad. Una es novedad, ¿verdad? La gente está constantemente buscando novedad, novedad en productos, novedad en servicios, novedad en modelos de negocio. TikTok, por eso es tan adictivo, por eso el scroll down de TikTok es adictivo, porque el cerebro necesita recompensas, ¿verdad?
Y por eso el cerebro libera una serie de sustancias cuando ve TikTok porque está constantemente buscando esas recompensas dentro de las redes sociales. Por eso las redes sociales son tan adictivas. El segundo Ujú. elemento es valor. Si no genera valor, la creatividad, tanto valor para la organización como valor para el cliente, de nada sirve decir que somos creativos, ¿verdad? Yo puedo hacer Exacto. un taller increíble, wow, emocionante, un hackathon que si no termina en nada, pues ¿para qué? Y el tercer elemento es la creatividad tiene que tener contexto humano, Sí. ¿verdad? Porque decir voy a hacer una página web, so what? No tiene Ujú. contexto humano. ¿De qué me sirve? Y nos ha pasado a muchas empresas que nos llaman, ¿de qué me sirve hacer una página web que nadie utiliza? ¿De qué me sirve hacer una app que nadie usa? Exacto. ¿De qué me sirve? Entonces, la creatividad si no tiene contexto humano, que es que resuelva y genere oportunidades a las personas, tampoco va a resolver a un elemento. Ahora, hay un paradigma importante que no mencionaste, pero que lo quiero complementar con lo que dijiste. Un paradigma muy grande de la creatividad en las organizaciones y por la cual la mayoría de los procesos creativos terminan en mejora continua es porque se malentiende el concepto de diversidad. Y lo hemos visto en las empresas. ¿Qué entienden las organizaciones por diversidad? Ah, no, vamos a invitar al de TI, vamos a invitar al de marketing, vamos a invitar al de finanzas y vamos a invitar Ujú. hombres y mujeres. Eso no es diversidad, porque si son personas que trabajan 100% en la organización, van a tener los mismos paradigmas. Hoy estamos viviendo en 2026 y 2025 y 2026, vamos a vivir la etapa más grande de la historia de la innovación abierta y nadie está hablando de ello. Todo el proceso de Ok. inteligencia artificial se está dando a través de innovación abierta. Microsoft Partnership de Copilot, Gemini Partnership de los diferentes modelos, están compartiendo inclusive NVIDIA como plataforma de R&D para todos los partners. Y la diversidad tiene que ver con eso, cómo yo abro la organización. Recuerdo un proyecto cuando yo era director de innovación en Essity y tenía un proyecto en Tena que teníamos que crear la nueva generación de ropa interior femenina para incontinencia. Si yo hubiera hecho el proceso solo con los ingenieros técnicos de producto de la planta, hubiera salido una mejor incremental. ¿Y qué hicimos? Trajimos diseñadores de ropa interior y Ajá. diseñadores de modas y les dijimos, les dimos el producto y le dijimos, vea, esto es un producto, un calzón desechable, desármelo y quiero que lo arme como si fuera una ropa interior. Eso es diversidad. Diversidad no es invitar a 5 compañeros que me caen bien de diferentes áreas. Eso no es diversidad. Porque si yo como con ellos, si almuerzo con ellos, si hago carpooling con ellos, si vivo los mismos problemas con ellos, estoy viviendo bajo los mismos paradigmas y no hay conversaciones diferentes. Y la creatividad necesita esos estímulos radicales. No va a salir creatividad radical dentro de una organización donde conviven los 365 días del año y solo intercambian las mismas ideas todos los días. Eso no es cierto. Ujú. Por más que usted Ujú. decore la sala y el hackathon y les haga camisetas, eso no resuelve la creatividad radical, ¿verdad? Entonces es otro paradigma importante, el paradigma de qué se entiende por diversidad e inclusión en un proceso creativo. Qué buen punto el que pones en la mesa. ¿Por qué? Porque es un concepto, Aldo, cuando hablamos de creatividad radical, de que pensamos que es pensar diferente. Y digo, ¿cómo pienso diferente? Y es todo un esquema. Porque generalmente cuando pensamos diferente, pensamos en tener respuestas diferentes. Por ejemplo, si yo me pongo ahorita a imaginarme, yo quiero usar la inteligencia artificial para pensar diferente y tener ideas radicales. Obviamente, yo voy a esperar que la IA me dé respuestas y va a ser una máquina de respuestas diferente. Mm, Pero estamos hablando de creatividad, no estamos hablando de ejecución. Y tal vez ahí es donde quiero demostrar este punto. Vean qué interesante. Pídanle, usted dice, "Ay, yo quiero sí, 20 ideas diferentes". Claro, ChatGPT, Copilot, Gemini me va a dar 20 respuestas diferentes. Digo, ¿eso es creatividad radical? No, la creatividad radical se basa realmente en el cuestionamiento, a través de preguntas, a través de curiosidad, a través de, ¿y qué pasa si esto que estás diciendo no tuvieras este elemento? ¿Cómo lo harías?
Ujú, Claro, ahí es donde dice, "Ay, nunca lo había pensado porque siempre he asumido que esto pasa". Y entonces ahí es donde yo digo, sí, yo puedo usar la IA para que me ayude a ser un creativo radical, claro que sí, pero no usarla como una máquina de respuestas, sino usarla como una máquina para generar preguntas, que esas preguntas me hagan entrar a una introspectiva mía y diga, mira, yo no me había cuestionado esto, y qué pasara si, y si no. Entonces, ¿a qué es qué les quiero decir con esto? Que si la IA no los está contradiciendo, no están creando nada, lo que están es confirmando una mediocridad con buena ortografía, perdón que lo diga, ujú, pero si la IA me está generando preguntas y la IA me dijera, mira, pero es que no has pensado en esto, no has pensado en esto otro, no has pensado que si cambia, ahí es donde está generando radicalidad, porque está diciendo, no vamos a simplemente ir por el mismo pensamiento, por la misma línea incremental que hemos ido los últimos 10 años en la compañía, y eso es parte de el pensamiento disruptivo. Entonces, o sea, para entender esto que estamos hablando, Aldo, me gustaría tal vez hacer un ejercicio muy rápido, o sea, que se rían. Como dicen, hagas un test de radicalidad. Yo sé que es difícil inventarnos un test de radicalidad, pero vean, 2 minutos, por ejemplo, Aldo y yo lo hacemos mucho. Agarre usted cualquier reto, cualquiera, el reto que usted quiera, ahí, el de su corporativo, el de vender más, mejorar un onboarding de un cliente, innovar el servicio A, B, no sé, lo que usted quiera. Y aquí, y yo pienso, hay 3 preguntas que siempre nos hacemos. Y ahora estamos, obviamente, ¿qué es el radical? Y lo dijimos, nosotros creo que tenemos un concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de la caja, siempre nos dicen, y quiero ir primero con este concepto para que vean las preguntas. Primer concepto, y Aldo está de acuerdo conmigo, innovación incremental, eso es lo que hacemos todos los días. Y nos dicen todas las personas, hey, pensá fuera de la caja. Y yo ujú. digo, Sí, pensar fuera de la caja. Y uno dice, ay, ¿qué es pensar fuera de la caja? Que me salga del negocio. Y si yo digo, y si el futuro, que eso es lo que siempre les planteamos cuando hacemos el proceso de estrategia de innovación. Porque en realidad el reto de un negocio hoy no está en, y si mañana no vendiéramos el 10%, ¿qué tendríamos que hacer pasado mañana? No, el reto es, y si mañana la empresa no existe, ¿en qué Ujú, te tendrías que convertir? exacto. Y eso, y a esto nosotros le llamamos, deje de pensar fuera de la caja, eso no es ser un innovador radical. Un innovador radical piensa, ¿y qué pasa si la caja no existe? Si le doy una patada y la destruyo y no existe la caja, ya no existe nada de lo que haces. Tenés que, ahí donde entonces tenemos que quitar una regla que entonces yo les hago la primera pregunta, tal vez hablen de esos. Piensa dentro de la caja, fuera de la caja o destruye la caja. No existe la caja, eso es radical. Entonces, la primera pregunta es para saber qué tan radical es usted. ¿A qué caja está usted obedeciendo sus ideas? ¿A las Ujú, que están dentro, a las que están afuera o no hay caja? O siempre dice, es que siempre lo hicimos así. Entonces, mm, eso no tiene nada de radical. O sea, segunda que dejo aquí, ¿cuál es su posición protejo? Porque cuando uno piensa en radicalidad, tiene que dejar lo cierto atrás y decir, ¿qué no es, y qué pasa si eso no fuera así? Y si cambiaran las reglas del mercado, por ejemplo. Y ahí es donde viene una que es a la que yo creo que nadie, Aldo, vos la sabes bien, cómo son con los directivos, cómo son los gerentes. ¿Qué dicen? ¿Y qué le da miedo a usted proponer la reunión? ujú. Porque la gente dice, no, es que mejor no lo digo porque después me pasa algo. O sea, la radicalidad consiste, ¿y qué pasa si les hago una pregunta que nadie se ha cuestionado? Pero no sé o sea, me llegó como por aquí un hilo en la cabeza, aparte de esto que dije. Sí, claro, a veces la gente no se atreve ni siquiera a ir a una reunión y proponer algo di que no, o sea, seguimos pensando igual, claro, porque tienen miedo, porque me van a querer, porque siempre lo hemos hecho, porque el director no lo permite. Bueno, pero ahí hay un elemento clave y los que trabajan con nosotros saben muy bien que si algo destaca Rocket es que sabe muy bien hacer el juego de tronos dentro de la empresa. Y creo que habernos capacitado en PNL nos ha ayudado mucho en eso. La creatividad radical no puede ser de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los líderes de las organizaciones pretenden que sus equipos sean
creativos, que sean innovadores y inclusive en algunos mencionan que sean disruptivos. Pero ¿qué pasa? Se genera el proceso creativo y van con esa idea y los recibe una pared, ¿verdad? Un paredón de fusilamiento donde les dicen, Mm. eso no tiene que ver nada con nuestro negocio, eso no tiene que ver nada, somos cooperativa, la típica, eso no tiene que ver nada con cooperativas. La que nos ha pasado es que para ejecutar ese proyecto hay que cambiar el reglamento. Cámbielo, dude. O sea, los reglamentos los hacen las personas, no están hechos en piedra, ¿verdad? Eh, y entonces la creatividad radical tiene que ser transversal en la organización. Yo no puedo pretender, y se los hemos dicho en varios foros, no me vengan a decir como gerentes generales que sus equipos, que ustedes esperan que sus empresas sean innovadoras y sean creativas cuando llegan a presentar las ideas y los están esperando con un rifle para matar esas ideas, ¿verdad? Sí. Y no, ni siquiera las escuchan. Ahora bien, esa es una parte. La otra parte es que la gente no sabe plantear ideas radicales Ujú. y no sabe venderlas internamente. Ajá. Recordemos que el juicio de valor de la cultura organizacional está basado en éxitos y fracasos del pasado, no en escenarios futuros. Aldo, Entonces, cualquier cosa nueva es una amenaza para el presente. es que lo que acabas de decir yo creo que es un punto, o sea, es la llaga a veces. La gente no sabe vender ideas radicales. No Lo lo dijiste saben, lo y me saben. quedé pensando en algo porque siempre es, hagamos una campaña nueva. Eso Ujú. no es una idea radical. La idea radical está, ¿qué comportamientos queremos cambiar y por qué los queremos cambiar? Lo que O sea, tenemos por que hacer ejemplo, es reducir el formulario. Eso no es. exacto, y no es por qué reducirlo, por qué el formulario lo deberíamos reducir, qué haríamos reduciendo el formulario, qué cambiaría si lo reducimos. ¿Por qué no Ahí es eliminamos donde, el formulario? por ¿Qué ejemplo, tiene que es suceder que, para eliminar el formulario? ¿y qué pasa? Exacto, ¿y será que la gente quiere llenar el formulario? ¿Y si a nadie le importa el formulario? Mm. Exacto, pero esas son las preguntas de, para mí, cuando tiene que haber, como hablamos siempre, un reencuadre de que, hey, queremos ser radicales. O sea, y es preguntarnos ¿qué tiene sentido? O sea, esto que estamos haciendo, ¿para qué vamos a hacer una campaña? Es lo que queremos hacer. O sea, pero es que a veces, voy a ser sincero, en los corporativos lo primero que dicen, hey, hagamos una campaña de marketing y nadie cuestiona nada. Todo el mundo, ay, sí, porque seguro, perdón, qué pereza tener que hacerla yo. Entonces mejor acepto todo y la mediocridad y lo que hemos hablado, no propongo nada. Obviamente, para ser radical hay que salirse un poquito del esquema de la mediocridad porque sí, hay que pensar otra. Y aquí es donde viene otra cosa que con vos, Aldo, siempre lo hablamos. Y es lo que las organizaciones, yo no sé por qué no se atreven a salirse, que es, yo le llamo a esto a hacer como analogías imposibles, que recordemos que una analogía es cuando uno dice, A se parece a B, pero no es igual a B, pero tiene algo de parecido. Y es como decir, yo siempre me encanta lo que Aldo me compartió un libro que se llama Still Like an Artist y robar ideas. Pero robar ideas significa para mí, por ejemplo, darnos la posibilidad de pensar diferente y decir, y no es decir cosas estúpidas. A ratos sí lo es, pero a ratos esas estupideces tienen sentido cuando uno dice, si fuéramos un banco, ¿qué pasa si mañana funcionáramos como un videojuego? ¿Qué cambia en Ujú. nuestro banco? O si fuéramos, yo me imagino un hospital, ustedes han visto la parte de emergencias de un hospital. Si somos un hospital, ¿qué pasa si mañana trabajáramos como un equipo de pits de Fórmula 1? ¿Qué cambiaría en la forma en que trabajamos? Exacto. Seríamos diferentes. O sea, y Ujú. vean que no estamos hablando de ideas de mejora, estamos simplemente proponiéndonos preguntas curiosas que pueden cambiar la forma de pensar de cómo operamos hoy. Ve qué interesante. El mejor proceso de inspiración que yo he aprendido, lo aprendí en un curso de dibujo. No lo aprendí en ninguna universidad. Y fue un curso de dibujo de 3 sábados de $40, donde en México un tipo me dijo, usted para dibujar no tiene que ser un gran dibujante, usted necesita saber tomar elementos del contexto del ambiente y plantearlos en la idea. Y así es como se hace un boceto, así es como se hace un prototipo, así es como se hace un experimento. Y es el proceso de inspiración
que más he mantenido yo vigente dentro de todo y no lo aprendí en una universidad. Ahora, tocaste un elemento muy importante y es, ¿qué es cuestionar? ¿Verdad? Porque también Ujú. la gente no sabe vender ideas radicales y tampoco sabe cuestionar. Cuestionar no es criticar subjetivamente. Ese es un buen Es que punto. aquí nunca hacemos nada diferente, es que aquí nadie nos escucha. No es que no te escuchan, es que no sabes plantear tu idea, ¿verdad? Y hay un elemento importante. Una cosa es una ocurrencia y otra cosa es una idea radical. Las ideas radicales tienen un encuadre estratégico. ¿Qué es un encuadre estratégico? Tiene sentido con la estrategia de negocio, aunque nunca lo hemos hecho antes. Tiene datos cuantitativos, tiene y validación cualitativa, tiene datos cualitativos. Y una ocurrencia es, ¿por qué no hacemos un e-commerce? ¿Verdad? Y los procesos creativos baratos solo generan ocurrencias. Una idea Es cierto. radical tiene un marco, un encuadre estratégico que dice, mira, nunca lo hemos visto así, nunca lo hemos hecho así. Qué interesante este marco y tiene los datos. La mayoría de las ideas disruptivas mueren en las organizaciones porque las planteamos como ocurrencias, no como ideas estratégicas. Esa es la gran diferencia entre una ocurrencia y una idea estratégica y un ejecutivo senior de innovación y un ejecutivo junior. El junior plantea ocurrencias. El senior plantea oportunidades estratégicas con información y con estructura. Ahora que dices esto, es que yo creo que no en el punto. Radical lo dijiste, no es la idea, es el supuesto, es como se rompe el supuesto que sostiene la idea de lo que Correcto. estábamos haciendo. Pero a veces nos enfocamos en que tiene que ser algo, no sé, estamos, y es algo natural de los humanos, siempre estamos pensando en la solución y tiene que ser una solución súper innovadora que combine 35 tecnologías con tres pantallas diferentes, con un aparato estilo Apple. O sea, y yo digo, ahí no está lo radical es cuál fue la regla que se rompe con este supuesto, cómo cambiaría, por ejemplo, y aquí es donde tenemos que volvernos como yo, un auditor cruel de los supuestos, que es al final es cuáles son las suposiciones que damos por hechas, siempre Ujú. en la organización, o sea, y cuáles son tres que hasta nos duele tocarlas, porque a veces uno dice, Dios guarde usted toque esa, porque cambia todo el negocio. Sí. Exacto, ahí es donde está la radicalidad del negocio. Si cambiamos esta, va a cambiar el negocio, pero claro, no es simplemente quitémoslas porque queremos ser radicales. No, 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 no. ¿Y qué pasa si las quitamos? ¿Qué pasaría si sucede esto? Si quitamos esta, ¿cambiaría el negocio para bien o para mal? ¿Por qué lo queremos cambiar el negocio? Ah, porque queremos lograr A y lograríamos, o sea, esas son las preguntas que hacen algo radical realmente. Entonces, comenzamos a ver alternativas que mueven hasta los hilos más profundos, pero no para moverlos. Eso es como cuando uno le dicen, y esto lo hemos criticado muchísimo, Roque. Es como dice, piense diferente. No, no, piense diferente no por pensar diferente para verse cool, para verse no, 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 piense diferente para que eso lo lleve a algún objetivo que realmente tenga una exponencialidad, que genere un montón más de un resultado mayor. O sea, tiene un fin. No es porque. Y ahí es donde la radicalidad, ser disruptivo, que esa es la versión, no es simplemente hacer lo opuesto, es ¿qué pasa si dejo de hacer esto, que me duele si lo dejaríamos de hacer, Ujú. pero cambiaría todos los supuestos del negocio? Tendríamos que cambiar la forma de pensar. Y eso nos ayudaría a estar en una mejor posición de mercado, por ejemplo, a generar un nuevo producto que hemos hecho que o simplemente no. Si simplemente no pasa nada, ¿para qué seguir haciéndolo? Busquen otro camino. Esas son Ujú. las preguntas. Eso es la mentalidad que queremos hoy compartirles de sean radicales, pero es preguntar, es cuestionar, pero cuestionar para llegar a algún resultado, no simplemente por cuestionar, porque, perdón, pero para ponerme el papel de abogado del diablo, yo creo que siempre hay algún HP en alguna empresa que lo hay, pero no tiene Sí, sentido sí, sí. hacerlo. Hay que hacerlo, pero con un sentido, ¿verdad? Sí. Quiero sumar este comentario que hiciste, un elemento que me parece fundamental. Impulsar la creatividad radical en la organización va a hacer que muchos egos queden expuestos, ¿verdad? Uf, Y eso es
clave tenerlo presente, porque a esos egos les va, y porque nunca lo hemos hecho así, ¿verdad? Bueno, porque en muchas ocasiones va a ser por miedo. Entonces, impulsar la creatividad radical va a dejar mucha gente expuesta y eso te genera también que vas a hacer un juego político importante dentro de la organización. Cómo esa creatividad radical va a generarle valor a esas personas que van a quedar expuestas, ¿verdad? Y cómo los convertís en Ujú. sponsors en lugar de enemigos de la creatividad radical, que en la mayoría de los casos pasa, ¿verdad? Porque Sí. nos encanta generar resultados en nuestra zona de confort, ¿verdad? Y Ujú, tenemos miedo ujú. a lo desconocido. Al final el miedo es una reacción del ser humano hacia lo desconocido, lo que no conoce y lo que no puede tener control. Entonces es un elemento importante. Percy, ¿qué te parece, vos que sos experto en PNL, qué técnica le podríamos dejar a las personas para cuestionar paradigmas dentro de este encuadre? Eso me encanta. Yo ahí tengo dos cosas que me gustan. Cuando uno cuestiona un paradigma, y ve qué interesante, los paradigmas tienen límites también. ¿A qué voy? No es porque vean qué interesante. Reencuadremos una situación, pero también yo pongo mis restricciones. ¿Cuáles son? Es como lo absurdo sin límites se vuelve un circo, recuérdenlo. O sea, y Ujú, nadie quiere estar en una empresa. Lo absurdo con límites se vuelve innovación. Y ahí es cuando hay una, ven qué interesante, hay una, y por eso, para ser radical también, lo voy a decir y es parte, hay que ser un poco maduro. Hay que ser maduro, ¿por qué? Porque no es sentarme en una mesa de trabajo a decir puras estupideces que no tienen sentido, ujú, perdón que lo diga así, ujú, pero es decir, sí, puedo decir estupideces que tienen un límite que dicen, por ejemplo, yo quiero que pensemos en ideas diferentes, está bien. Y eso es una regla que me gustaría que hagan lluvias de ideas, eso está bien, pero que las lluvias de ideas tengan restricciones. Aquí es como cuando me dicen, mira, queremos contratar a alguien nuevo, ok, ¿cuál es la restricción? Sin presupuesto adicional, deme ideas que no incluyen presupuesto. Ah, ok, ya ujú, cambia todo, porque queremos cambiar toda la tecnología, queremos hacer algo nuevo que nos haga ver como integradores de una forma digital. Sí, pero la restricción es que no pueden cambiar la tecnología del core del negocio. Ahora ujú, sí, piensen, querían. Y parece que parece raro, ¿verdad? Y parece difícil, pero no me digo un caso. Me acuerdo bien de esto, que una vez nos pasó en un caso de negocio con un cliente que me decía, quiero hacer yo quiero que la gente venga y haga aquí como entra a mi página y voy a hacer un landing page donde las personas vengan y hagan como un test y les diga, entonces ese test les va a dar un resultado y ese test lo van a hacer mediante inteligencia artificial, por ejemplo, vean qué interesante, y cuando van a hacer ese test bajo inteligencia, él les va a dar el resultado y ellos los va a guiar como para poder entender algunos temas y esos temas pueden después aplicarlos en una prueba corporativa que nosotros hacemos. Yo digo, interesantísimo, o sea, una forma sencilla de hacerlo, pensé. Hasta ahí todo bien me hace, pero Percy, queremos que sea todo con inteligencia artificial y la gente lee el resultado y yo, entiendo el punto. ¿Y cuánto están dispuestos a invertir en inteligencia artificial? Nada. Entonces yo, ujú. Típico. bueno, o sea, pero, entonces, lo que yo les digo, una regla para que nos sirve mucho en la programación de los niños es cuestionen el status quo, entiendan cuál es como dicen, qué es lo que hay detrás de lo que está por delante. Por ejemplo, ¿qué les Ujú, pregunto yo? ¿Cuál es el fin de hacer esto, al final de cuentas? No, el fin es hacer que la gente entre a nuestra página y se den cuenta que somos los que mejor lo hacemos. No tiene nada que ver con el test. No, el test es solo como para llamar la atención. Entonces no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. No, tampoco. Yo, claro, el objetivo es hacer un boom mediático de que usan algo con inteligencia artificial. Y yo digo, pero no importa que al final entonces lo que necesitan es aparentar que funcione como con IA, decir que es IA, pero en el fondo puede ser no IA. Entonces digo, no necesitaríamos invertir en ninguna tecnología. Entonces, sí. ven qué interesante. Y cambió todo el concepto, pero le dije, podemos lograrlo y es bastante radical. Hagámosle creer a la gente que está usando la IA, pero no la está usando. Entonces la gente llegaba, hacía algunas preguntas, ven qué interesante, y nosotros al final las preguntas las pasaba como a un encadenamiento con ChatGPT, nunca se me olvida, le daba un resultado y el resultado lo pasaba a un encadenamiento con un correo electrónico y le enviaba un correo electrónico. Esto eran milésimas de segundo, ¿verdad? Era algo sumamente, y la gente dice, Ujú, wow, me dijo hasta sugerencias
No, esta ya está volada. La gente decía eso y yo, no, son puros formularios de Google Forms donde ponen las respuestas, lo analiza y te manda una respuesta, pero todo era dentro de una página web. Entonces yo digo, ¿cuál es el paradigma? Mm, Sí, era una página, era una idea de negocios con inteligencia artificial que no usaba mucha inteligencia artificial, usaba encadenamientos de forms y correos electrónicos, que es algo que todos los días ya usamos y lo remanejamos en el uso diario. ¿A qué voy? Cuestionen el reencuadre. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? El logro no era la tecnología de la IA y la mayoría de nosotros en los corporativos está pensando, jefe, podemos invertir en estas nuevas tecnologías, en estas licencias para lograr eso y al final de cuentas no necesitábamos ninguna licencia porque no era el objetivo. O sea, pero era... Entonces, una técnica es hagan reencuadro, pregunten, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué significa para vos? Y vean qué interesante. La semántica en la, en la programación neurolingüística, la PNL, es muy importante. Pregunten, ¿qué significa para vos este concepto que quieres hacer con inteligencia artificial? Del ejemplo que yo dije. Me decían, no, es que en realidad lo que significa es que lo que quiero es atraer gente. No tiene nada que ver con IA. Pero cuando explicamos la idea, cuando alguien la cuenta, parece que es una idea de una nueva tecnología con un montón de mm, elementos adicionales. Y en realidad la idea es una idea más de comunicación, nada más. Que su forma de lograr la comunicación puede ser bastante radical a la par de otras comunicaciones, pero no tenía nada mm, que ver con inteligencia. ¿Por qué les digo esto? Pregunten. Damos por hecho, y es lo que estamos hablando Aldo y yo ahora. Suponemos que la persona entiende lo que decía, suponemos que la persona lo que quiere hacer es, entonces cuestionemos, preguntemos el por qué, qué hay detrás. El reencuadre es eso. Quiero que me expliques un poco qué entendés por inteligencia artificial. Quiero que me expliques un mm, poco qué entendés por una campaña de comunicación innovadora. A lo mejor para la persona innovadora es, que me llegue un correo con una imagen y uno pensando, que llegue un bot, le hable el bot automático. O sea, y ahí es donde tenemos que alinearnos para llegar a esos objetivos y también desbloquear lo que podemos utilizar. Les doy este ejemplo porque nos pasó y al final de cuentas yo decía, simplemente se puede resolver lo que teníamos, uniendo varias cosas que ya teníamos y no pensando en desarrollar algo nuevo que valía un montón de dinero, que al final iba a funcionar como para 6 meses nada más. Entonces vamos a invertir para 6 meses y votarlo después, porque era solo para una campaña. mm, Entonces, es una forma de utilizar la programación. La programación nos va a decir es, pregunten significado de las cosas y cuestiónenlas para ver si lo que Aldo piensa y lo que yo percibo pienso es lo mismo o tenemos paradigmas diferentes y lo que necesitamos es entender esos paradigmas para entender qué supuestos juegan en la mitad de eso. Es una forma muy simple, pero mm. muy efectiva que la mayoría de equipos no utiliza y ahí es donde empiezan los primeros problemas. Sí. No, me encanta, me encanta. Encuadre, definir los límites y empezar a cuestionar desde esos límites, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que Exacto. creatividad radical es traer VRs y criptos y no, no, creatividad radical nace desde un encuadre de cuáles son las limitaciones y cuál es el alcance de esa creatividad, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Compartan este episodio con la comunidad y nos vemos en el siguiente episodio de Hacker Corporativo Podcast. Un abrazo, Percy. Un abrazo y cierro con una cosa que les dejo para que se quedan. No le pidan esta semana ideas a la inteligencia artificial, pídanle que le Mm, destruya las suposiciones. Encantado de estar con buenísimo. ustedes. Nos vemos. Bye. Bye bye.